¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Es un gusto poder estar con ustedes hoy viernes. Vamos a comenzar este programa con César Alzabache, abogado, ex procurador anticorrupción, a quien agradezco su presencia en Al Vuelo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer. ¿Qué tal, Raúl? A tus órdenes, encantado de estar contigo. Yo he adelantado opinión sobre este tema, sobre el que íbamos a hablar. No sé si estás a favor o en contra. Te pediría tu postura. Mira, yo creo, he estado siguiendo tu editorial, la comparto absolutamente. Creo que hay muchas confusiones que además, para quien quiera hacerlo, es muy fácil descartar en esto. En primer lugar, estamos hablando de dos entidades distintas. La Comisión Interamericana, por un lado, la Corte Interamericana, por el otro. No son lo mismo. De hecho, se diferencian tanto como una fiscalía con los tribunales de justicia, si se salvan un montón de distancias. Digo esto porque contra lo que has resumido se viene diciendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que ha validado, repito, validado la compatibilidad de los procedimientos judiciales peruanos por terrorismo con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso lo ha declarado la Corte, es decir, que los juicios que se siguen en el Perú valen bajo la Convención en tres casos claramente: de la Cruz, Berenson y García Astro. Los Ajá, tres se resolvieron en noviembre del 2004 y del 2005. Y en los tres, lo voy a decir despacio, el Estado peruano le ganó a la Comisión Interamericana. En los tres. Voy a decir más. El Estado peruano, sin litigar, porque Montesinos andaba pensando en otras cosas, le ganó a la Comisión Interamericana en el caso Castillo Petrucci y otros, sí, ciudadanos chilenos sí, condenados sí, por por traición a la supuesto. patria en el Perú, una regla muy importante que ha hecho una marca de un antes y un después en la justicia sobre derechos humanos en estos casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en mayo del 99 que cualquier discusión sobre derechos humanos o de debido proceso vinculadas a personas condenadas por terrorismo no conduce, repito, no conduce automática ni necesariamente a su liberación. De Ajá. hecho, Castillo, Petrucci y otros, la Corte dijo que el Estado peruano debía ser condenado por usar tribunales militares contra civiles, pero es que eso no conducía a que los separatistas condenados sean puestos en libertad, conducía a Ujú. un procedimiento debido. Por eso la Corte Interamericana, contra lo que se está diciendo, después de Castillo Petrucci en el 99, convalidó la respuesta del Estado, que fue generar procedimientos públicos nuevos desde el año 2003 en adelante para ese tipo de casos. La primera cuestión no está en la resolución que es de marzo del 22, esto es un poco nueva, tiene un año y No, medio, no, año y medio. un año y medio. No está en la resolución de la comisión, yo supongo que el Estado peruano hará que se ponga sobre la mesa, pero la comisión no puede ahora revisar la validez de los procedimientos por terrorismo en el Perú, porque el Perú le ganó en la Corte en este asunto. Primero pongamos las cosas en su lugar. Esta no O es una... sea, yo lo decía en mi editorial, me parece que estás yendo por ese mismo camino. Es decir, si el Perú fuese mínimamente diligente, este caso se ganaría sin mayores problemas. Entiendo que lo estás planteando así. De hecho, ya se habría ganado, porque las tres Ya. sentencias que le Bueno, impiden a ese la es un tema comisión también revisar que es casos. bien importante, que digas que ya se habría ganado, porque nos hemos enterado un año y medio después frente a la absoluta anomia, frente a lo que parece ser el absoluto desconocimiento del gobierno, del Ministerio de Justicia, de que este proceso existía. Exacto, mira, hay una manera muy fácil de notar que aquí algo no está funcionando bien. Primero, insisto en decirlo, Raúl, porque tiene que quedar claro para quienes nos escuchan, el Estado peruano ha ganado todos los juicios que se han llevado ante la Corte por la justicia penal antiterrorista promovidos por la Comisión. Todos, los tres. En segundo lugar, en esta resolución que tiene año y medio de antigua, la comisión dice que el Estado le pidió, e hicieron bien en pedirlo, que declare que no podía revisar nada, atención con esto, de lo que haya pasado con el caso Polay entre los años 92 y 98. Ajá. Nada. ¿Por qué? Como lo has dicho tú en el resumen, porque hay una resolución de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, el PAR Sí. global de la Comisión,
desestimando el caso Polay. Entonces, primera cuestión, el Estado ganó en la comisión el derecho a que no se vuelva a discutir nada de lo que pasó cuando detuvieron a Polay y hasta que se le internó en la base naval. Nada. Pero lo que muestra esta resolución, que tiene 1 año y medio de antigüedad, es que el Estado no pidió que tampoco se revise el proceso judicial, porque, y esto es rarísimo, porque el Estado podría haberle recordado a la comisión que ya le ganó 3 juicios sobre esto. Y aquí hay un precedente, claro, exacto. Por supuesto, con lo que el caso Polay quedaba absolutamente asfixiado. Solo quedaría sentido, o solo tendría sentido, para volver a revisar los reclamos de Polay sobre malos tratos, que eso es algo que siempre se discute cuando una persona está dentro de un penal, y punto. Y punto. Aquí no hay un juicio posible, eso quiero decirlo también, aunque esté insistiendo, no hay un juicio posible sobre los procesos sobre terrorismo. Este caso no puede llegar a la Corte para revisar procesos sobre terrorismo, porque eso la Corte ya lo decidió. La clave está en otra parte, temo, Raúl. La clave está primero en revisar por qué ha ocurrido esto, porque estamos discutiendo una noticia que tiene 1 año y medio antigua, una en la que no está toda la defensa del Estado posible, claramente planteada, pero hay otra, Raúl. La condena a Polay, y ahí quiero hacer una precisión, es por 32 años, y se cuenta desde junio del 92. Entonces, con cargo a que el INPE lo confirme, el INPE tiene siempre la última palabra, vence en junio del año que viene, en el 24. El INPE tiene que confirmar esto porque acá hay contabilidades penitenciarias que hacer. Sí, yo he recurrido a una que apareció que dice que es 2026. Entiendo que hay una polémica. Sí, hay una discusión ahí, pero si es en el 24, pues es inminente. Y aquí sí hay una cuestión que hacer que tiene que ver con, primero, reconocer que en este caso la Fiscalía perdió el derecho que tenía a pedir una prisión perpetua, como la que se impuso a Polay. Lo perdió en juicio. Y que hoy tenemos que prepararnos como sociedad para lo que va a ocurrir. Para las liberaciones, por supuesto, cuando lleguen. Ahora, ahí hay, digamos, un elemento extrajurídico, por decirlo de alguna manera, César, y por eso recurro más bien a la persona con gran también olfato político, porque todo lo que yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos conversado, son argumentos muy contundentes. Si uno entra al fondo verdadero de esta polémica, descubrirá que no hay nada que debatir en el fondo. Es decir, que Polay no va a ser liberado, que es mentira, que la Corte es una Corte proterrorista, que además, por supuesto, como lo hemos mencionado, es un argumento empleado permanentemente por gobiernos autoritarios para quitarse de encima esa especie de control supranacional que existe. Ahora, todos estos argumentos son complejos y, por tanto, su transmisión es compleja. El problema es que los contraargumentos, los argumentos en contra de la Corte, son todos muy sencillos, por no decir simplones. Es muy difícil oponer lo que estamos discutiendo a una campaña como la que se está lanzando desde los sectores más conservadores y autoritarios de nuestra sociedad. Estoy de acuerdo contigo totalmente, porque además, digamos, resumo el detalle de alguna manera, perdóname por esto, Raúl, he hecho notas al pie de página de tu comentario, ¿verdad? O sea, sí. He hecho es enumerar las fuentes que construyen tu argumento. Pero lo último que tú acabas de decir es lo que me permite comentar que desde mi punto de vista, el verdadero propósito de esta campaña que llega tarde es iniciar la discusión sobre la liberación de Polay. El antecedente, creo que lo podemos reconstruir fácilmente, está en la narrativa alrededor de la liberación de Berenson, que ya fue excarcelada, cumplió su condena, retornó a su país. Bueno, ocurre que Polay va a ser liberado en algún momento. El INPE nos dirá si junio del 24 o junio del 26. En cualquier caso, la idea de la liberación da una plataforma de hecho que rompe cualquier análisis fino sobre contenidos. Sí. De modo que la falsa consigna lo está liberando. Es una actitud más hepática frente a esto que racional, ¿no? Porque a todos nos va a molestar que liberen por supuesto. a Polay, Raúl, por mayor posición sobre instituciones que tengamos, nos va a molestar. Todos tendremos que recordar que Polay tendría que haber sido condenado a prisión perpetua. Todos tendremos que recordar que en esto la Fiscalía perdió un punto. Esto ocurrió en marzo del 2006 y no lo hemos discutido. Con esta facilidad que tenemos en el Perú, Raúl, para no pensar en el futuro, cuando salieron los 32 años
de la condena en marzo del 2006, la indiferencia sabía a, es que falta demasiado tiempo. Bueno, el Es tiempo ya lejísimos, claro. está lejísimos. 32 años, bueno, ya pasaron los 32 años Sí, casi, sí, sí. casi. Entonces ahora tenemos que enfrentarnos al resultado de un problema que hemos incubado sin Sí. poder prevenir el modo de tratarlo institucional. Esa enfermedad de, de la que los seres humanos nunca estaremos libres, el tiempo. ¿Ah? El Eh, tiempo, el tiempo. Raúl, este es un país en el que se está anunciando que Cusco se va a quedar seco en poco por el modo que está funcionando el calentamiento global, que Lima está expuesto a sequías, pero claro, como no es mañana, el futuro es una idea en este país, ¿no? Bueno, aquí exactamente. nos estamos confrontando sobre la idea de un futuro que fue anticipado hace 32 años. Y Raúl, Bueno, déjame decir sí, esto. por Lo supuesto. que sí crea la paradoja es que la comisión está viendo el caso Polay con esta muy delgada línea de lo que se puede observar, generando, esto sí es verdad, una escena en que el cumplimiento de la condena de Polay va a estar sujeto a observación internacional. Ahora, llegado ese momento, lo que debería ocurrir en una sociedad madura es que, por más que genere molestias, enfados, se acepte lo que es la ley. Es decir, que esta persona ha cumplido su pena, ha cumplido la sentencia que se le impuso siguiendo todos los criterios del debido proceso, y que salga, y que a partir de ese momento los aparatos de inteligencia impidan que recaiga, impidan que reagrupe al MRTA, es decir, contribuyan a que se resocialice y no se convierta en una amenaza para el Estado peruano. Eso es lo que debería pasar en términos teóricos. Es que hay una tarea sin duda que hacer, porque para lograr ese objetivo hay que ser primero Estado en forma, ¿no? Hay que saber hacerse cargo que esta es una batalla legal que, sea cual sea nuestra opinión, se libró mal en el año 2006, se perdió en el año 2006 y ahora tenemos que aprender a hacernos cargo de las consecuencias. Y las consecuencias, sí, requieren un Estado maduro, pero los riesgos, Raúl, también hay que hacernos cargo de los riesgos. Nos ponen ante una situación políticamente explosiva y difícil de manejar, porque Sí, así como Olay puede convertirse, voy a usar comillas, en un mártir para ciertos sectores extremistas, del otro lado se puede convertir en un referente para otros sectores extremistas. por Manejar, supuesto. manejar la liberación de Berenson para el Estado no fue sencillo. Sin No, embargo, la gran ventaja que que se existía fue. en Berenson fue que la familia no quería que esté en el Perú, de modo que Claro. cumplió los protocolos que tenía que cumplir y salió del país. Digamos, veamos, empecemos a prepararnos para lo que va a significar esta especie de drama preanunciado, que es que resulta de constatar que Polay en algún momento va a ser liberado, porque en marzo del 2006 la Fiscalía perdió su petición de prisión perpetua. Déjame volver a un tema que habíamos abordado, que es el que tiene que ver con esta guerra dialéctica, que es la que se plantea en este tipo de casos. Es una guerra que alcanza, por supuesto, el debate en la Corte. El argumento es la Corte, es una Corte proterrorista, pero que se reproduce frente a otras instancias. Hace poco se celebraron 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, un informe denostado por el empleo de ciertos términos que, si uno solo analizara desde el punto de vista jurídico, comprendería que son, digamos, de uso del derecho internacional humanitario, digamos. Y con eso me refiero a un tema, a un término que es el que parece que produce mayor escozor en un sector de la sociedad peruana, que es el de conflicto armado interno. Cuando se emplea, cada vez que se emplea el término conflicto armado interno, hay quienes saltan a decir, eso no fue conflicto armado interno, fue terrorismo. Parece que nadie quiere enterarse de que existe el 3 común de los convenios de Ginebra, que define lo que fue un conflicto armado interno, y que la existencia de un conflicto armado interno no obvia la existencia de terrorismo, que los dos pueden convivir como convivieron en el Perú. Sino que al contrario, ¿verdad? Claro, lo que pasa, Raúl, es que los discursos binarios crean a su enemigo, ¿no? Y si su enemigo no está parado donde ellos quieren, pues el discurso binario lo inventa. Sí, Entonces, lo que dices es totalmente cierto. El 3 común, precisamente, es en el derecho de Ginebra la cláusula que no reconoce
a quien está al frente fuera del Estado en ningún estatuto humanitario, ni como insurgente, ni como combatiente. Tres común se aplica para esos casos en los que no hay al frente una guerrilla anticolonial como la argelina en los años 60, no hay al frente un ejército de liberación nacional, de una opresión dramática, sino que hay al frente un colectivo que usa armas. Y por supuesto, entonces, como tú lo has dicho, el tres común más el reconocimiento de terrorismo son absolutamente compatibles. La situación peruana ha sido descrita en los años 90 como un tres común, es decir, un conflicto armado interno donde una de las partes, dos en realidad, son terroristas, el senderismo y el MRTismo. Hubo una discusión en los 90 que se zanjó sobre si el MRTA era terrorista o no, y eso se zanjó cuando empezaron los secuestros, los asesinatos, claro, los propios del MRTismo. Por supuesto. Entonces, eso no se discute. Entonces, ¿qué pasa? Es una distorsión de las cosas pretender que decir que eso fue también un conflicto armado interno le da algún estatuto a alguien. Conflicto armado interno es una descripción. Negar Nada más. Violencia es como decir que aquí no hubo violencia. Sí hubo violencia, pues. Sí hubo violencia. Digamos, es tan absurdo como pretender que Sendero o el MRTA no son terroristas. Es una confusión de conceptos que solo puede ser sostenida por quien no los tenga presentes. Pero quien está interesado en confundir. En crear fantasmas semánticos, ¿no? Pero es lo que tú dices, Raúl, o es lo que tú has dicho. Claro, lo que ocurre es que en mucho, estas son discusiones semánticas, son discusiones en las que las palabras se usan como si fueran estocadas, ¿no? Como si fueran muros que permitan crear fronteras y que se usan, por tanto, abusivamente. Pero es todavía más grave, César, porque estos debates semánticos no son debates de definiciones, son empleados para terruquear personas, ¿no? Justificar violencia, por eso decía muros, ¿no? Porque el muro lo que crea es una brecha de exclusión. Ahora, como tú has dicho también, esto afecta un proceso más difícil, que es el de la construcción de, voy a decirlo en plural, nuestras memorias colectivas. De acuerdo. Esto alcanza la cuestión de la CBR, ¿no? Tal vez por la diferencia de ya 23 años que tenemos, ¿no? En la época en que se escribió el informe de la CBR, se hablaba de la memoria y el lugar, ¿no? La forma de abordar estos procesos ahora ha cambiado mucho en esos 23 años. Ya tiene más sentido hablar de las memorias en plural, porque como la propia mecánica de testimonios del informe de la CBR dejó en claro, mirar las publicaciones de Sofía Maher, es impresionante en esto, pero como la mecánica propia de los testimonios dejó en claro, aquí no hay una memoria que se pueda postular como hegemónica, decisiva o concluyente. Aquí hay cientos de memorias, Raúl. Están las memorias de los familiares de personas que desaparecieron, están las memorias de los familiares de policías y militares a los que mataron, están las memorias de las mujeres que quedaron invisibilizadas en el medio de esta conflagración, a eso se refiere Sofía muchísimo, están las memorias de los niños que fueron secuestrados y convertidos en esclavos del senderismo, muchas memorias por recoger. La clave está en que estos discursos agresivos que fraccionan y demás no quieren memorias, quieren recetarios. ¿No? De acuerdo. Quieren recetarios. Y eso es negarnos el derecho a pensar incluso en nosotros mismos, Raúl, en nuestros propios testimonios sobre lo que padecemos, sufrimos y queremos. De modo que es profundamente injusto, ¿no? De acuerdo. César Azabache, abogado penalista, ex procurador anticorrupción. Siempre un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Un abrazo enorme.